Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Sara, Lina, bienvenida la doctora Rosalba, que Amaranto, que es abogada en salud, tiene especialización en salud y pues vamos a hacer una charla del proceso de aprendizaje. Entonces, por favor, Sara, te presentas y comenzamos tu presentación. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, como Edna lo indica, somos la Corporación Teje Caminos, somos una entidad sin ánimo de lucro y desde el año 2019, a finales del año 2019, estamos trabajando desde nuestra línea de sociedades inclusivas. Lina Fernanda Andrade hace parte también de la corporación y el día de hoy en conjunto vamos a estar conversando sobre el diseño universal para el aprendizaje y cómo el diseño universal para el aprendizaje, como un marco de trabajo, nos permite y nos posibilita mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje y de tener una perspectiva de educación en materia de diversidad. Recordemos que actualmente y desde los lineamientos del Compromiso de Cali, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos abordando una perspectiva de educación inclusiva que no es otra cosa que buscar que las comunidades educativas no dejen a nadie por fuera y que todos podamos estar en escenarios de convivencia común, teniendo la garantía justamente del derecho a la educación y pudiendo participar en igualdad de condiciones sin encontrarnos barreras para la promoción, para la presencia, para el aprendizaje. En ese sentido, nosotros hemos distribuido el ejercicio en mensajes claves e importantes que debemos tener en cuenta. Vamos a trabajar unos mensajes clave del diseño universal para el aprendizaje que nos van a permitir comprender mejor este marco de trabajo. Y justamente creo que ese es uno de los primeros mensajes y es el diseño universal para el aprendizaje no es una estrategia, no es una metodología, no es un conjunto de pasos que yo coja una lista y empiece a chequear o no es una receta de cosas por hacer, sino es justamente eso, un marco de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre una estrategia y un marco de trabajo? Es muy sencilla y es que las estrategias y las metodologías por lo general están diseñadas desde unos especialistas, desde unos técnicos para solucionar una problemática, solucionar un proceso y poner a disposición ya este conjunto de pasos y de objetivos previamente diseñados. El diseño universal para el aprendizaje trasciende esta lógica y se vuelve un marco de trabajo porque está amalgamado y muy de la mano con la reflexión pedagógica, con la reflexión que yo hago como maestra de mi ejercicio pedagógico, de cómo estoy enseñando, de cómo estoy leyendo a mis estudiantes, de si todos están quedando dentro de la secuencia didáctica que yo estoy diseñando o hay alguien que tal vez está quedando por fuera. Y como es un marco de trabajo, pues para que nos funcione como nos debería funcionar, justamente el ente y la acción que nos permite dinamizarlo es la reflexión permanente que hacemos como educadores de ese proceso pedagógico. Otro de los mensajes tal vez importantes que hay acá es el diseño universal para el aprendizaje nos pone a replantearnos, ¿no es cierto? Y nos pone en tensión y nos dice, ¿para qué estamos educando? Una de las respuestas tal vez más comunes es estamos educando para que nuestros estudiantes tengan un dominio de contenidos específicos, sepan sumar, restar, multiplicar, leer, sepan hacer regla de 3, sepan reconocer la tabla periódica, sepan hacer y sepan conocer muchas cosas. El diseño universal para el aprendizaje lo que nos dice es, por supuesto, además, eso hace parte de los cimientos de la escuela de la modernidad. Sin embargo, también es importante que desde nuestro ejercicio como maestros, desde nuestro ejercicio pedagógico, podamos posicionar esos procesos y en el proceso de enseñanza trabajar también el dominio del proceso del aprendizaje. Es decir, para la vida me va a servir, por supuesto, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero por supuesto que también me va a servir y va a ser de muchísima utilidad que yo pueda aprender cómo Sara aprende, aprender cómo Lina aprende, cómo Edna aprende, cómo Carolina aprende. Si yo les preguntara en este momento cómo aprenden, ¿no es cierto? La respuesta sería
tal vez estudiando, leyendo, resaltando, haciendo mapas conceptuales, conversando con el otro, estructurando muy bien el texto, haciéndome preguntas y respondiéndolas yo misma. Eso es el dominio del proceso de aprendizaje, en el cual yo soy consciente de si estoy prestando atención, si estoy memorizando, cómo estoy haciendo los procesos de análisis, de síntesis, de razonamiento, de argumentación, y en ese sentido, el dominio sobre el propio proceso de aprendizaje es lo que nos va a permitir tener muchos potenciales a lo largo de la vida. Acá es muy importante entonces centrarnos en cómo aprendemos, ¿no es cierto? Y en cómo como maestros podemos ayudar a nuestros estudiantes a ser conscientes cómo se hace el proceso de aprendizaje y a dotarlo de la mayor cantidad de herramientas posibles, de apoyos de diferentes niveles de reto, de tal manera que al final de ese proceso escolar no solamente tengamos un montón de conocimientos, sino también habilidades en pro de nuestro propio proceso de aprendizaje que nos acompañen a lo largo de nuestra vida. Y de allí sale una tercera idea que es vital, y es que en ese dominio del proceso de aprendizaje, pues hay diferentes niveles, ¿no es cierto? Hay unos que son aprendices novatos y hay unos que son aprendices expertos. Todos somos aprendices. El diseño universal para el aprendizaje tiene una lógica muy importante, y es que nos elimina las etiquetas. Entonces, en diseño universal para el aprendizaje, nuestra lógica no es: acá hay niños con discapacidad, niños con epilepsia, niños con trastornos del aprendizaje, niños con tal condición, niños con talentos excepcionales y niños que no están clasificados, catalogados, etiquetados en ninguno de los grupos poblacionales. El DUA parte de la premisa: en las aulas encontramos diversidad, las múltiples manifestaciones de la diversidad, desde la diversidad sexual, religiosa, de género, desde la diversidad cultural, desde la diversidad lingüística y, por supuesto, desde la diversidad de funcionamiento. Esa diversidad lo que exige es que nosotros como maestros seamos variables en las formas que enseñamos, y esa variabilidad de las formas que enseñamos nos tiene que permitir reconocer que hay estudiantes que son aprendices novatos y otros estudiantes que son aprendices expertos. Entonces, en ese sentido, hay unos que son más hábiles en el dominio de su propio proceso de aprendizaje, otros que están en el proceso y otros que ya son expertos en el proceso de aprendizaje. Tal vez los que ya han pasado muchos más años por ese proceso escolar son más expertos y otros serán más novatos. ¿Y en qué consiste mi ejercicio como maestra? Pues en generar los apoyos para que los diferentes tipos de aprendices puedan lograr con éxito esos procesos de aprendizaje. Y como maestra me exige ser diseñadora de la experiencia. Entonces el DUA, así como nos tensiona y nos pone a reflexionar sobre para qué educamos, también nos pide una reflexión profunda sobre qué es el proceso de enseñanza, qué es el proceso de aprendizaje y cuál es el proceso de evaluación. Entonces nos dice, debemos tener en cuenta que en el proceso de enseñanza, yo maestra soy diseñadora de la experiencia para mis estudiantes. Yo no solamente estoy mediando entre un estudiante y el conocimiento y generando el andamiaje para que se logre acceder a ese conocimiento, sino que yo estoy diseñando todo un conjunto de experiencias, y mi rol como maestra es hacer que esa experiencia que yo esté diseñando no deje a nadie por fuera, reconozca los apoyos que requerimos para los diferentes procesos, tenga en cuenta la variabilidad de las formas de enseñar, de los tiempos de aprender, tenga en cuenta que algunos son aprendices expertos, algunos somos aprendices novatos, y en ese sentido nos da la posibilidad de atender a la diversidad. ¿Cómo? Desde una estructura muy clara que tiene el DUA de principios, puntos de verificación y pautas, en la cual tenemos múltiples formas de representar la información, múltiples formas de acción y expresión, múltiples formas de motivación. Buenos días a todos, encantada de estar participando, digamos que en este espacio de Familias Púrpura. En este momento estamos en compañía de Sara, representando a la Corporación Teje Caminos acá, exponiendo un poco de nuestra experiencia con el DUA, con el Diseño Universal del Aprendizaje. Y es ahí donde, pues, digamos que mucho de lo que nos decía Sara es, digamos que difícil a veces ponerlo en práctica, y nosotros hablábamos hace mucho tiempo de que nosotras somos educadoras especiales y a veces es muy bonito hablarlo, pero a veces es muy difícil ponerlo en práctica, pero no imposible. Y digamos que eso es a lo que nos invita el DUA.
El DUA en su diseño universal para el aprendizaje nos permite a nosotros generar experiencias, currículos, generar ambientes de aprendizaje flexible que le permitan no solo a un estudiante entrar en un entorno y aprender de la misma manera, sino generar un aprendizaje flexible para no solo un estudiante, sino para todos los estudiantes que yo tengo en mi aula. Yo actualmente soy docente en preescolar y siento que el DUA me ha ayudado bastante en mi proceso de enseñanza. Sara hablaba hace un momento que nosotros teníamos que mirar y retroalimentar nuestro ejercicio docente, mirando qué era cómo aprendían los estudiantes, si verdad lo que yo planeaba en mi currículo era apropiado o no, o si algunos iban muy rápido y otros se me iban quedando, o por el contrario, la manera en que yo estaba enseñando sí daba para que todos aprendieran de la misma manera. Entonces, el DUA nos permite también a nosotros cuestionarnos y evaluarnos para la enseñanza. Yo siento que cuando nosotros planeamos las clases y las unidades didácticas, como hablaba Sara, nosotros tenemos que tener tres aspectos importantes en cuenta. Y siento que uno como maestro se tiene que evaluar y tenerlos en cuenta, que sería lo primero, el qué, el por qué y cómo vamos a desarrollar nuestra clase. En pocos, o digamos que minimizando esto, en el DUA prácticamente se remonta a lo que es la representación, que hace referencia a todo lo que yo voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, a todo el componente, digamos, que conceptual, a cómo lo va a enseñar, el por qué, hace referencia a toda la motivación que yo debo tener en cuenta de los estudiantes, y la acción y la representación al cómo, ¿listo? A ver, cómo yo voy a enseñar. Entonces son aspectos que yo como docente debo tener en cuenta para enseñar. Acá me están diciendo. Yo, digamos que dentro de mi proceso de enseñanza, me vi bastante, digamos que en el proceso hay bastantes barreras que a uno se le pueden presentar, digamos que en el desarrollo de la estrategia de DUA. Porque uno a veces planea su clase perfecta, pero a veces, digamos que como uno lo planeó, no le sale. Un ejemplo, uno debe tener en cuenta el contexto. Yo como docente, siempre que daba mis clases, pensaba en cómo yo lo iba a dar, pero nunca pensé en el contexto. Una vez me pasó con unos computadores, los niños, yo trabajo en la zona de Usme, y siempre que yo pensaba, chévere, ellos casi no tienen oportunidad pues con los computadores, chévere es ponerle unas tablets para que los niños puedan aprender de la misma manera. Algunos niños les interesaba todo, digamos que el tema tecnológico, y partimos de ese tema de la motivación, que a los niños les motivaba el tema tecnológico, y de ahí vamos a trabajar la lectoescritura, ya que a unos se les dificultaba el reconocimiento de las vocales. Entonces íbamos a trabajar por medio de actividades y juegos basados en la tecnología, porque a todos les encantaba el tema, pues digamos que cuando íbamos al aula trabajábamos con los computadores y ellos eran emocionados. Pero la idea también, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, solo nos dábamos cuenta que al desarrollarlo solo servía cuando estábamos en el aula de clase, porque ellos al llegar a sus casas no tenían los medios para seguir trabajando, digamos, en estas competencias. Entonces, digamos que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre que, y yo lo veo de esa manera, nosotros como docentes no trabajamos en proveer al niño de contenidos, sino más bien competencias, que el niño sea autónomo, que el niño logre identificar las cosas por sí solo, que logre darle respuesta a sus necesidades de diferentes maneras. Entonces, digamos que el diseño universal del aprendizaje permite eso, permite que desde nuestro ejercicio podamos ir desarrollando estrategias que al niño le permitan desarrollar esas habilidades, porque nosotros en ningún momento vamos a encontrar estudiantes iguales y no vamos a encontrar niños que aprendan de la misma manera, pero sí vamos a aprender a desarrollar estrategias que a ellos los motiven y que puedan aprender digamos, jugando. Cada uno tiene, Sara decía,
cada uno tiene un interés en particular. A algunos les gusta jugar, otros aprenden de manera visual, otros desde su comunicación. Digamos, yo me he dado cuenta desde el ejercicio profesional que, digamos, si algunos niños tienen dificultades en su comunicación, yo puedo crear una estrategia pedagógica que me permita generar cuentos, que el niño pueda tener fluidez verbal desde el desarrollo del DUA. ¿Tienes algo que aportar, Sara? Sí, yo creo que tú tocas ahí aspectos bien importantes, Lina. Y en ese sentido, tocas un aspecto fundamental que es el tema del currículo. No sé si me estás escuchando, si se está escuchando, sí, perfecto, listo. Tú tocas un tema fundamental y es el tema del currículo. Tú decías cómo poder planear teniendo en cuenta el currículo y teniendo en cuenta los diferentes formas de aprender que tienen los estudiantes. Y acá es importante reconocer esa mención que tú haces al currículo y reconocer que cuando emerge el diseño universal para el aprendizaje, emerge justamente también de profesionales de apoyo, de personas que estaban todo el tiempo pensándose en qué vamos a hacer para que esta persona individualmente pueda tener éxito en su proceso de aprendizaje. Y se daban cuenta que siempre encontrábamos barreras y barreras y barreras, y a medida que se iba solucionando una, parecía que aparecía otra y aparecía otra y aparecía otra. Y decidieron cambiar un poco la lógica en términos del proceso meramente educativo y pensarse qué pasaría si nosotros no estuviéramos generando adaptaciones para el chico con discapacidad intelectual, para el chico con epilepsia, para el chico con autismo, para el chico con TDAH, específicamente para cada uno, y más bien nos pensamos un currículo, ¿no es cierto? Y todo lo que implica el currículo como una herramienta que nos permita desarrollar experiencias de aprendizaje que estén al servicio de todos. Entonces, ahí cambiamos la mirada del individuo y ampliamos la mirada a lo que pasa con todos los estudiantes y cómo aquellas estrategias que planteaba también Lina pueden posibilitar y mejorar el proceso de aprendizaje para la mayoría de los estudiantes, en clave de catalizarnos como aprendices expertos. Y yo creo que ahí va el ejercicio docente, ¿no? En cómo yo me voy a plantear el objetivo no para mi estudiante, sino para mis estudiantes en general. Cómo yo voy a permitir que ese aprendizaje de verdad se consolide no solo en una persona, sino que se consolide en todos. Hace un tiempo hablaba con una docente y me decía, Lina, es que yo ya voy con ellos en el aprendizaje de las sílabas y con Pepito no puedo con las vocales. Yo le decía, no, trabajemos de esta manera. Y decíamos, mire, uno puede generar paneles, digamos, a los niños, a ellos les gusta jugar y todo, sobre todo en la primera infancia, uno aprende jugando y experimentando. Entonces nosotros generamos unos carteles grandes donde decimos a los niños con las sílabas y al niño igual, con todos con las sílabas. Entonces, la sílaba, un ejemplo, la ma. Entonces, la M iba en color negro y la A iba en color rojo. Entonces, a él le permitía diferenciar las vocales, pero a los otros les permitía identificar las sílabas. Entonces, estábamos aprendiendo a la par. Íbamos digamos que, a aprendizajes distintos, pero generábamos experiencias para todos los estudiantes. Y era significativo y los niños decían no se sentía diferente en ningún momento, porque lo que decía Sara, cuando nosotros empezamos a planear objetivos para un solo estudiante, entonces empieza a decir yo por qué aprendo de esta manera diferente, a mí por qué me ponen actividades diferentes, y él se empieza a sentir excluido y digamos que el DUA nos permite, digamos, hacer una mirada general, ¿sí? Un aprendizaje flexible para todos, lo que a Sara le sirve, a Lina Andrade no, pero pueden haber experiencias que nos permitan a nosotros aprender de la misma manera. Entonces el DUA es eso, es digamos que el identificar que la barrera no es el estudiante y nunca ha sido el estudiante, es esa manera de enseñar, es como yo estoy impartiendo mi conocimiento. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.